Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de los temas que hemos visto. Vamos a hacer también una pequeña retroalimentación de los temas para que todos comencemos con el mismo pie, en la misma hoja, ¿verdad? Y estar todos situados en el mismo lugar. Se vieron que el estudio, o se acuerdan que el estudio que estamos viendo se va a separar o se divide en tres partes, ¿no? O cuatro se podría decir. Aquí en la primera parte se habló acerca del profetismo, ¿no? Es toda la introducción que vimos también ahí con el pastor Cristian. En el tema 1 vimos un poco acerca de la identidad de los profetas. En el tema 2 vimos los profetas contemporáneos. En el tema 3 vimos los profetas de Israel no eran místicos en trance, ¿verdad? No sé si se acuerdan de este estudio. En el capítulo 4 vimos el significado del verbo profetizar. Ahí Cristian dio un excelente estudio, ¿verdad? Y nos hizo también memorizar la palabra, ¿verdad? En hebreo. No sé si ya se les olvidó o sigue fresca, ¿no? Pero sería bueno también irlo releyendo, ¿no? Y teniéndolo en mente. En el capítulo 5 vimos la función del profeta. Después vimos al Espíritu Santo y la profecía. Capítulo 7, las falsas profecías en Israel. Y en el capítulo 8, que fue la clase pasada, o bueno, el tema pasado, vimos una vista panorámica, ¿verdad? En cuanto a la profecía. Esa es toda la primer parte que es dependiente o que está hablando acerca del profetismo. Hoy, ya después de este periodo vacacional, ¿verdad? Y del tiempo que tuvimos de descanso, vamos a entrar entonces a la segunda parte del estudio. Y esta segunda parte solamente tiene dos temas, ¿verdad? Ahí por si los gustan anotar. El primero es el que vamos a ver hoy, o bueno, esta sección primera se llama profetas anteriores a la monarquía. Los profetas anteriores a la monarquía. La monarquía obviamente habla acerca del periodo de los reyes, ¿verdad? Antes de que viniera Saúl, David, Absalón y toda la temporada de los reyes que vemos, ¿verdad? También Dios levantó jueces, pero sobre todo profetas en este tiempo, ¿verdad? Para profetizar a los reinos que justamente se dividieron en algún momento en el norte y también en el sur, ¿verdad? Pero esta primera parte que vamos a ver son los profetas anteriores a la monarquía. Y el segundo tema vamos a ver solamente a Samuel, ¿verdad? Ese es a Samuel, o sea, está dentro del periodo antes de la monarquía, pero se divide en dos temas. Tres de los primeros profetas es uno, es el que vamos a ver hoy, y el otro es Samuel, así a secas, ¿verdad? Así que bueno, yo quería preguntarles, más o menos para abrir este primer estudio de la segunda parte, ¿quiénes creen ustedes que fueron los profetas antes de la monarquía? Si me puede decir alguien ahí desde su lugar, ¿quién se les ocurre? ¿De quién se acuerdan? Abraham, no está en la lista. A ver, síganle dando. Alguien que se acuerden. José o Josué. José no. Josué está en la lista. Josué está. Moisés, muy bien. Entonces está Moisés, está Josué. ¿Se acuerdan quién es la hermana de Moisés, la mayor? María, también se le considera una profeta, ¿verdad? Antes de la monarquía. Está también en la época de los jueces una mujer, de la cual vamos a hablar en unos momentos. Está Débora, ¿verdad? Está Débora. También en el libro de los jueces se menciona a un profeta anónimo que estuvo en el tiempo de Gedeón. Estuvo Samuel y también una compañía de profetas que eran discípulos de Samuel, ¿verdad? Únicamente ellos son los considerados profetas antes de la monarquía, ¿verdad? Voy a repetir: Moisés, María, la hermana de Moisés, que es la mayor, está Josué, ¿verdad? Que fue el sucesor de Moisés. Está Débora. Está otro también que se le conoce como el profeta anónimo en el tiempo de Gedeón, el profeta anónimo.
en el tiempo de Gedeón, Samuel y una compañía de profetas, discípulos de Samuel. De hecho, algunos de ellos ya los mencionamos en algunas clases pasadas, vimos un poquito acerca de sus historias, ¿verdad? Así que hoy nos vamos a concentrar solamente en 3 de estos profetas. Nos vamos a estar concentrando en María, en Débora y en el profeta anónimo, ¿verdad? Para no extendernos mucho en tiempo y ser un poquito más en específico. En los capítulos anteriores, como bien decíamos, estamos viendo acerca del profetismo, pero ahora vamos a pasar al estudio de las personas, de sus capacidades, sus metas y también vamos a ver sus aspiraciones. Ahora, dentro de todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento, muchos se hablan de los profetas mayores y menores, ¿verdad? Pero el estudio que nosotros estamos viendo tiene otra división que se me hace muy interesante, ¿verdad? Son los profetas escritores y los no escritores, ¿verdad? Hay profetas que escribieron su propio mensaje, no sé quiénes de ustedes me podrían nombrar alguno de ellos. Jeremías, Isaías, ¿verdad? Algunos otros como Daniel, ¿verdad? Y hay otros profetas que no escribieron su mensaje ellos como tal y se piensa que lo escribieron alguno de sus discípulos o otra persona ajenas a ellas, ¿verdad? Pero vamos a abarcar casi la mayor parte de la profecía del Antiguo Testamento, amén. Así que, bueno, hablando un poquito acerca de un diagrama histórico, se los voy a simplemente a nombrar porque lo tenemos aquí como para tener un poco más de claridad. Si nos queremos situar, ¿verdad?, en una línea del tiempo, tenemos que hablar acerca de Moisés, ¿verdad?, y su viaje por el desierto, ¿no? Saliendo de la tierra de Egipto, después de los 400 años de esclavitud, ellos salen al viaje por un desierto que dura aproximadamente 40 años, ¿verdad? Históricamente hablando, esto se dio en el año 1446, si ahí lo quieren poner, 1446. Y ahí es donde va a aparecer Moisés, va a aparecer Miriam también, va a aparecer María y va a aparecer después Josué, que es el sucesor de Moisés. Más o menos les voy a dar la fecha de la aparición de Josué, fue en el año 1406. 1406 entra Josué en la escena. De ahí nos podíamos extender hasta el año 1209, al año 1209, que ahí es donde aparece Débora. Es en el periodo de los jueces, ¿verdad? Ahorita les voy a hablar un poquito más de historia, pero quiero que primero nos situemos en la línea del tiempo. 1209 aparece Débora, después de unos años, en el 1170 aparece el profeta anónimo, en el tiempo de Gedeón con los madianitas, en el año 1170. Y después en el año 1050 aproximadamente encontramos a Samuel, ¿verdad? Para que vean más o menos el periodo de tiempo que pasó entre uno y el otro, ¿verdad? Algunos de ellos sí los separan una buena cantidad de años, pero otros están un poco más pegaditos. Pero ¿qué nos ayuda el poder nombrar los años históricos? Bueno, si queremos consultar alguna fuente extrabíblica, ¿verdad? Y consultar libros históricos, ¿no? Mundiales, seculares, nosotros podríamos ubicar el mapa y poder observar qué es lo que pasó a la luz del mundo, ¿verdad? Históricamente hablando, en estos años exactamente, ¿no? Así que bueno, vamos a poder hablar un poquito acerca de historia, también para ir entendiendo los tiempos. Y pues bueno, todo comienza, o la historia comienza en el nacimiento de Moisés en Egipto, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que en ese tiempo uno de los reyes que estaban ahí en Egipto, bueno, de los faraones, empieza a dar un edicto, ¿verdad? Y dice que todos los recién nacidos varones de Israel iban a ser matados, ¿verdad? El edicto del rey fue ese, obviamente se llevó a cabo. Nosotros conocemos la historia de Moisés, que fue colocado
en una canastilla, ¿verdad? En el río Nilo, en una arquilla de juncos, dice la Biblia, cuando contaba solamente con 3 meses de edad. Su hermana es donde entra la escena, ¿verdad? Es María, que vamos a hablar más adelante acerca de ella, es parte de nuestro estudio. Se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, ¿no? Vámonos a Éxodo rápidamente, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ir a Éxodo capítulo 2. Versículo 4, para que lo leamos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. El versículo 5 dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño, ¿qué hacía? Lloraba, ¿verdad? Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre, ¿verdad?, del niño, literalmente, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Esto significa que después de destetar al niño, ¿verdad?, ya iba a pertenecer o ya iba a pasar a las manos o a la posesión de los egipcios, ¿verdad? A la cual dijo la hija de Faraón: bueno, llévate a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas yo lo saqué, ¿verdad? Entonces, todo esto comienza con el nacimiento de Moisés, con el edicto del rey. Todo esto comienza cuando llega entonces la hija mayor, ¿verdad? Y entonces ahí como que mete su cuchara para que pueda regresar a los brazos de su madre. Y de esta manera encontramos que Moisés se cría dentro del imperio egipcio. Encontramos que él fue educado bajo los principios egipcios, fue instruido, ¿verdad?, en toda esta parte, en las mejores escuelas. Y después de un tiempo él decide irse de Egipto, ¿verdad? Lejos de Egipto, ¿verdad?, tiene un encuentro también con Cristo. Dios lo llama a que regrese a Egipto con un comando, ¿verdad?, con una orden muy especial. ¿Cuál era esa orden? Que bueno, él ahora fuera el salvador de los hebreos, ¿verdad?, y de la esclavitud de Egipto. Cuando llega el día de partida de los hebreos de Egipto, ¿verdad?, María, la hermana mayor de Moisés, se encontraba entre los que salieron hacia Canaán. O sea, ella estaba evidentemente también dentro del imperio egipcio, salió evidentemente dentro de la libertad que nosotros vemos, y estuvo también caminando durante los 40 años del desierto, ¿verdad? Y nosotros vemos en la palabra de Dios que empieza a realizar de alguna forma, porque así lo cataloga la palabra de Dios, el oficio, ¿verdad?, o el ministerio del profetizar. Si nosotros abrimos ahora la Biblia en Éxodo capítulo 15, vamos a ver de los versículos 20 al 21, Éxodo capítulo 15, versículos del 20 al 21, vamos a poder leer un poquito acerca de esto. Éxodo 15, versículo 20 dice: y María, ¿la qué? La profetisa. ¿Se dieron cuenta? No es que alguien cayó o quiso decir, ¿verdad?, en esta conclusión, o que sea una mera suposición. No, la palabra de Dios lo identifica con algunas de las palabras que vimos ya en su original hebreo anteriormente, ¿verdad? Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y con danzas. Y María les respondía, vamos a ver ahí: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, ¿verdad?
De alguna forma, después de que todos los hebreos se encontraban frente al mar rojo, ¿verdad? En ese tiempo, y que venían atrás los egipcios y ya los iban a alcanzar, ustedes conocen la historia, Dios divide las aguas, empiezan a caminar bajo lo seco y cuando quieren pasar los egipcios, bueno, las aguas llegan y se comen a todos, ¿verdad? O los mata a todos. En este sentido, entonces, podemos ver que la hermana de Moisés, María, la profetisa, hermana también de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, ¿verdad? Después de ella, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, recordando la historia, que están en los 40 años en el desierto, se muere Moisés porque desobedeció al mandato divino y entonces viene un sucesor que es de Moisés, un hombre llamado Josué, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Josué se les dan algunos principios y promesas a todos ellos, pero sobre todo a Josué, que son específicas. Solamente esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Que nunca se separe de tu boca este libro de la ley y en él meditarás de día y de noche, ¿no? Pero solo le pedía, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y todo lo que hagas, dice la palabra, prosperará, ¿no? En otro de los versículos que encontramos en Josué, por ejemplo, dice: todo lo que pisare la planta de vuestro pie les será dado, ¿verdad? Entonces eran muchas promesas hermosas porque Dios les había prometido la tierra, ¿verdad? Donde iba a fluir leche y miel, una tierra en donde iban a abundar las bendiciones para el pueblo hebreo, pero les había dado también unas condiciones, ¿no? Pero vamos a ver un poquito acerca de esto. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 28 para entrar más en contexto. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, y vamos a ver estas promesas de bendición, ¿verdad? Y las condiciones también que Dios ponía. Deuteronomio 28:1, ¿están ahí? Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. Fíjate bien, ahí hay una condicionante, ¿no? No es solamente porque sí o no, es un pacto incondicional, no es algo condicional. Dice si oyeres, ¿verdad? En el versículo 1 también se repite: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿verdad? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. El fruto de tu vientre, el de la tierra, el de las bestias, el de las vacas, el de las ovejas, tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir, ¿no? Vámonos ahora a Deuteronomio capítulo 28 versículos 12 y 13. Vámonos a saltar por ahí un par de versículos, ¿verdad? Y fíjate estas palabras que también son hermosas. Dice el versículo 12: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás, dice la palabra de Dios, a muchas naciones y tú no le pedirás prestado. Y el versículo 13, aquí vamos a dar lectura, dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por ¿qué? No por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y fíjate la condicionante: si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno, dice así, hoy, para que los guardes y para que cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, ¿verdad? Entonces, pues vemos estas promesas que son hermosas. Vemos que después de que Moisés muere, Josué entra a la tierra prometida y empiezan a conquistar todas las tierras de Canaán, ¿verdad? Toda la parte de Israel, se empiezan a dividir las tribus en este sentido e históricamente hablando, en el inicio de la conquista y en el establecimiento de las tribus dentro de las tierras que conquistaron,
históricamente hablando, hermanos, hubo un tiempo de bendición, ¿verdad? Hubo un tiempo de cumplimiento de estas cosas, se podría decir. Pero lamentablemente esa buena condición o ese buen estado espiritual no se pudo mantener. Si nosotros volteamos a ver una vez más la línea histórica, por ejemplo, a partir del 1327, si así lo quieren poner, a partir del 1327, el pueblo de Israel se empieza a corromper y empiezan a sufrir daños fuertes, ¿verdad? Y profundos por parte de los extranjeros o de tierras extranjeras, es decir, de sus enemigos. Se los voy a decir de manera rápida. En el 1327 llegan los moabitas, en el 1230 llegan los cananitas, en el 1169 llegan los madianitas, en el 1078 llegan los amonitas, y todos los citas que ustedes van a ver en la Biblia eran las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel o del pueblo hebreo en cuanto a los principios de Dios, ¿verdad? Después de que muere Josué, literalmente empieza el periodo de los jueces, porque de alguna forma vemos a un Josué, no sé si alguna vez han estudiado su liderazgo, fue impresionante, hermanos. Fue un liderazgo teocrático, ¿verdad? Totalmente un hombre que dependía de Dios, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que pedía consejo al Señor y de alguna forma pudo establecer un gobierno, se podría decir, teocrático en este sentido. Pero una vez que muere Josué, comienza el periodo de los jueces, ¿verdad? Y allí en esa época vienen los profetas que también vamos a ver a Débora y el profeta anónimo con Gedeón, ¿verdad? Pero en el tiempo de Josué es caracterizado por grandes beneficios y prodigios maravillosos, mostrando en las derrotas espectaculares de los cananeos, ¿verdad? Proveyeron un excelente telón de fondo para el comienzo del periodo del pueblo de Israel estableciéndose en las tierras. Muere Josué, ¿verdad? Y el pueblo de Israel gozaba de una elevada reputación en toda la región. Los cananeos les temían a los israelitas por la manera en la que conquistaron la tierra. De alguna forma no se lo podían creer, la fuerza con la que tuvieron, ¿verdad? Y cómo estuvieron conquistando de maneras sobrenaturales. Seguramente los cananeos escucharon de cómo las murallas de Jericó cayeron, escucharon cómo cayó granizo del cielo, fuego del cielo y mató también a varios pueblos. Y bueno, cosas espectaculares. Imagínense la reputación y la posición, ¿verdad?, que tenían en medio de todos los pueblos. Era una posición, hermanos, privilegiada, ¿verdad? Es una reputación que el pueblo había adquirido gracias a las hazañas espectaculares y el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Pero después de la muerte de Josué, repito, entran los cananitas, entran los pueblos de Mesopotamia, entra Moab, entra Madián, Amón, filisteos, y empiezan a luchar en contra de los hebreos y empieza una época de esclavitud, se podría decir, ¿no? Ya en su tierra, pero como no obedecieron los mandatos de Dios, se casaron con los extranjeros, con las extranjeras, empezaron a adoptar sus sistemas de culto y sus dioses y se empezaron a alejar de Dios de una manera increíble, ¿verdad? Pero bueno, este es un poquito acerca del contexto, es un poquito también acerca de la historia y pues bueno, nos encontramos entonces con un Israel que había desviado su corazón de Dios y de alguna forma era menester de parte de Dios redarguir el corazón de su pueblo y volverlo hacia Dios, ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer? Por medio de la profecía, ¿verdad? Por medio de hombres y mujeres piadosos que buscaran con temor a Dios y que estuvieran dispuestos a presentar el mensaje de Dios de acuerdo a las características que ya vimos, con valentía, ¿verdad? Sin distorsionar el mensaje, dispuestos a pagar el precio,
Bueno, y así es como nosotros conocemos, por ejemplo, a María, que es la primera que vamos a ver. Va a aparecer ahí en su pantalla y vamos a hablar acerca de dos puntos que se van a ver presentes también en los otros profetas, ¿verdad? Y ahí en la pantalla dice María, y en primer lugar vamos a ver un poquito acerca de su obra, y en segundo lugar vamos a hablar también un poquito acerca de su persona, ¿verdad? Como nosotros vimos, Éxodo capítulo 15, versículos del 20 al 21, podemos ver un poquito acerca de su obra, ¿no? Israel acaba de pasar por el Mar Rojo y había motivo entonces para entonar alabanzas y cánticos a Dios. Si nosotros vamos, si me acompañan rápidamente y nuevamente ahí a Éxodo, vámonos a Éxodo capítulo 15. En el versículo 21, bueno, otra vez vamos a leer desde el 20. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas, y María les respondía. ¿Qué les respondía? Echando en el mar al caballo y al jinete también, ¿verdad? Entonces María era la profetisa, hermana de Aarón. Su función primordial, por lo que nosotros encontramos en estos dos versículos, era el liderato entre las mujeres israelitas, ¿verdad? Si bien Dios había alzado a Moisés, Dios era un hombre usado por su poder, pero de alguna forma había un grupo que estaba pasando, se podría decir, desapercibido, ¿no? Ahí es cuando Dios decide levantar a María, hermana de Aarón, y de alguna forma su función entonces primordial era el liderato entre las mujeres israelitas. Dios no quiso, hermanos, que las mujeres quedasen excluidas, y por eso escogió a María para que les instruyese y de alguna forma las guiase también, ¿no? Algunos comentaristas y algunos teólogos sí dicen, bueno, nosotros podemos concluir a esto, ¿verdad? Que como las mujeres le seguían, de alguna forma acudían también a ella para poder pedirle revelación de parte de Dios e instrucción también de parte de Dios, ¿no? En cuanto a su persona, vimos o vamos a ver dos aspectos que son importantes, ¿no? En primer lugar, María podemos decir que fue una persona importante, así le vamos a poner, una persona importante. Vean lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 24, versículo 9. Vámonos rápidamente, Deuteronomio capítulo 24, versículo 9. Y si alguien me puede ayudar a leerlo, se los agradecería mucho. Ahí está, la palabra de Dios menciona a esta María, ¿verdad?, como un referente. Si vamos a Miqueas, incluso en el mensaje de Miqueas capítulo 6, versículo 4, vamos a poder ver un poquito acerca de su importancia. Miqueas capítulo 6, versículo 4, si alguien me puede ayudar a leerlo, se lo agradecería mucho. Sí. Ahí está, imagínense, fue una persona importante que incluso Miqueas, ¿verdad?, cientos de años después, en su mensaje profético, incluye y pone a María, se podría decir, a la misma altura, ¿verdad?, de la mención de Moisés. Tú vas con un judío en Israel y le hablas acerca de Moisés, obviamente lo conocen, es un gran referente, ¿verdad? Abraham, ni se diga. Vas a una iglesia cristiana y te hablan acerca de Moisés y dices, claro que lo conozco, claro que conozco su historia. Le hablas, por ejemplo, de Aarón y ahí, por ejemplo, la gente
baja, ¿no? Un poquito más, pero no tanto. No, sí, Aarón también lo conocemos, ¿no? En su mayoría. Pero les dices María, ¿verdad? Y muchos dicen la madre de Jesús. No, no era la madre de Jesús. Otra María del Antiguo Testamento, ahí en el tiempo de Moisés. Son mínimos los que la conocen, ¿verdad? Pero si se fijan en la palabra de Dios, era una persona importante dentro de la cultura hebrea y para los israelitas también. Tanto es así que Miqueas, por ejemplo, la pone en la lista de los líderes, ¿verdad? Y dice, y envié delante de ti, Dios diciendo esto, delante de ti, ¿a quién? A Moisés, a Aarón y a María, ¿verdad? Ahí le está poniendo como una enviada también de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de acuerdo a la información que tenemos bíblica? María no recibía a lo mejor el mensaje de boca a boca, como en su caso lo recibió Moisés, por ejemplo, ¿no? En la zarza ardiente o de otras maneras. No lo hizo así, pero de alguna forma lo recibía en revelaciones, por medio de visiones y también por medio de sueños, ¿no? Y de esta manera María recibía el mensaje e influía en el corazón de las mujeres hebreas, ¿no? No solamente vemos que era importante, sino que también era una mujer de alguna forma celosa, ¿verdad? En el tiempo que tuvieron en el desierto hubo algunos acontecimientos, ¿verdad?, que podemos indagar y concluir que como ella era la hermana mayor, de alguna forma no quería permitir que Moisés ocupara un lugar tan prominente y de tanta influencia, y vemos que de alguna forma ella también quería alcanzar el mismo puesto, ¿no? Tanto fue así que cuando Moisés sube para hablar con Dios y a recibir las tablas de la ley, ¿se acuerdan que el pueblo había pedido un becerro de oro? ¿Se acuerdan que también ella junto con Aarón iniciaron la murmuración en contra del liderazgo, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Entonces dice aquí, fue ella, no fue Aarón quien encabezó la rebelión, puesto que solo a ella, no sé si se acuerdan, que fue castigada con una enfermedad. ¿Se acuerdan cuál fue? Con la lepra, ¿verdad? Dios le manda la lepra y pues bueno, aquí los autores concluyen, ella fue entonces la que inició la rebelión, porque la lepra en ese tiempo era un sinónimo de un estado de pecado, ¿no? Pero aún así, si recordamos la historia, el pueblo decidió no seguir adelante en su peregrinación porque María estaba enferma. Y nosotros podemos ver que la influencia que ella tenía y el liderazgo era una influencia bastante profunda y era un referente grande, porque todo el pueblo, hablando de miles de personas, decidió no moverse hasta que María se restableciera, ¿verdad?, en su salud, y entonces pudiera continuar en este paso, ¿verdad? Pero pues bueno, podemos ver de alguna manera que la debilidad de María era basada en cuanto a los celos que tenía en el liderazgo de su hermano menor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, de esta forma pasamos rápidamente a la segunda persona, que es Débora, es la segunda profeta que vamos a ver antes de la monarquía, ¿verdad? Y ahora entramos en el periodo de los jueces. De María a Débora no se encuentra, ¿verdad?, salvo los que ya mencionamos, algún otro profeta o profetisa, ¿verdad? Y estos son los que más podemos resaltar en este sentido en cuanto al periodo, ¿no? Entonces, Débora vivió durante el periodo de los jueces, muchos años después de María, ¿verdad? Ella misma fue una juez del pueblo hebreo. Era mejor conocida, de hecho, como juez que como profetisa, ¿no? Perdón. Pero pues bueno, si nosotros leemos un poquito acerca de su historia, ella fue la que escogió a Barak para que se pusiese a la cabeza de los que habían de luchar con tales enemigos, ¿verdad? Unos enemigos a los cuales se iban a enfrentar. Obviamente Débora no iba a liderar este movimiento y ella fue la que escogió a Barak, ¿verdad? Vámonos a Jueces, al capítulo 4, aquí vamos a encontrar un poquito acerca de su historia. Jueces capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 4 en adelante. ¿Está ahí?
Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel, ¿quién? Una mujer, Débora, y fíjense lo que dice después, ¿qué dice? Profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y fíjate, y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué? A juicio, ¿no? De alguna forma ella influenciaba en el pueblo para poder resolver los problemas que habían socialmente hablando, pero también en este sentido se refiere que la gente subía a ella a pedirle revelaciones o mensajes de parte de Dios, ¿no? No solamente funcionaba como una jueza, sino que vimos anteriormente que también tenía este ministerio o este cargo, ¿verdad?, de profetizar el mensaje de parte de Dios, ¿no? Versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, fíjense la influencia de su liderazgo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no voy a ir. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió, ¿qué? Subió con él, ¿no? Entonces, lo mismo de la otra persona, aquí vamos a ver 3 puntos acerca de su ministerio o de su persona, ¿no? Hablando acerca de su obra, ya vimos un poquito acerca de esto, ¿verdad? Ella fue la que funcionaba como jueza, funcionaba como profetisa en medio de Israel, y de alguna forma, ¿verdad? Según uno de los historiadores que nosotros vamos a encontrar, no sé si conocen a Flavio Josefo. ¿Sí lo conocen? ¿No lo conoces? Bueno, tarea para el siguiente miércoles, investigar todos, ¿verdad? Va a ser para todos, investigar la biografía de Flavio Josefo. Vamos a investigar un poquito acerca de la vida de Flavio Josefo, ¿no? De alguna forma, ella dice que era la abuela de uno de los principales arquitectos del tabernáculo de Israel, ¿no? Se piensa, ¿no? Eso dice Flavio Josefo, ¿no? O sea, la influencia que ella tuvo en cuanto al estado espiritual de su pueblo era una tarea sumamente profunda y su influencia fue grande, ¿no? Entonces, en cuanto a su persona, vemos que era profetisa, que era jueza y era un factor principal, o en ese tiempo era un papel muy importante el funcionar como una jueza de Israel. Esto quiere decir que era una persona piadosa y era una persona también temerosa de Dios, ¿verdad? La Biblia nunca menciona que se le dio una revelación especial, como por ejemplo la de Daniel o como la de Juan en la isla de Patmos o como la de algunos otros, Zacarías, ¿verdad? Ella no se le menciona algún tipo de revelación, pero sí vemos cómo había una comunicación constante con Dios para hablarle también a su pueblo, ¿verdad? En cuanto a su estado espiritual, nos podemos dar cuenta que era una mujer piadosa, si así lo quieren poner nuevamente en primer lugar, una mujer piadosa, una mujer con distinción espiritual que se dirigió a Barak para marchar en contra de los cananeos, para luchar en contra de los cananeos, ¿verdad? Si nosotros vemos el capítulo 4 de Jueces, versículo 14, ya estábamos por ahí,
Dice la palabra de Dios: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y dice ahí: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer era una mujer que siempre reconocía la obra de Dios, ¿no? Más adelante vemos que vencieron a este pueblo y nunca se atribuyó ni a ella la victoria, nunca se le atribuyó tampoco a Barak, sino que en todo momento estuvo reconociendo la mano de Dios en todo lo que se hacía, ¿no? Vámonos, por ejemplo, ahora a Jueces capítulo 5, versículo 3. Jueces capítulo 5, versículo 3. Y si alguien lo lee, por favor. Ahí está. Y si me puedes ayudar con el versículo 13 también, por favor. Sí, 5:13. Ahí está. Entonces vemos de alguna forma, dijimos que era una mujer piadosa, una mujer que temía a Dios y una mujer que reconocía a Dios en todas las victorias de su gobierno y de su ministerio, ¿verdad? Esto es en cuanto a su estado espiritual. ¿Por qué se habla acerca de la compasión de Débora? Fíjense, vámonos ahí al capítulo 5, pero al versículo 7, hablando acerca de la compasión de Débora. Jueces capítulo 5, versículo 7. Dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Nos está hablando acerca del estado espiritual y material del pueblo, ¿verdad? Decían que era de continuo el mal y solamente hacían lo que bien les parecía. Entonces aquí Débora está hablando acerca del estado de Israel en este tiempo. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Dice: hasta que yo, Débora, me levanté, pero tiene una característica muy especial. Dice: me levanté como ¿qué? Como madre, ¿verdad? Dentro de Israel. Vemos su compasión. Una mujer que obviamente veía el pecado, pero que se preocupaba por tratar con el pueblo de una manera compasiva, ¿verdad? Con paciencia, con amor, como una madre trata muchas veces a sus hijos, ¿verdad? Siempre los invitaba a reconocer sus errores de una manera muy cordial. No se hacía la sorda a sus necesidades, sino que al contrario mostraba compasión y una preocupación genuina por las necesidades del pueblo. Amén. En cuanto a su capacidad, que es el tercer punto que vemos ahí en la pantalla, no solamente vemos su estado espiritual, no solamente vemos su compasión, también vemos su capacidad. Era una mujer, hermanos, sumamente capaz, ¿verdad? Fíjate todos los roles que ella cumplió. Fue profetisa, fue consejera, fue guía y tenía una habilidad literaria. Son 4 características que representan la capacidad de Débora. 4 características que representan qué tan capaz era esta mujer. Repito, era profetisa, era guía, era consejera y tenía habilidades literarias. ¿Por qué literarias? Por ejemplo, les voy a decir rápidamente. Robert H. Pfeiffer, que es un historiador cristiano, dice que la canción que ella escribió, ¿verdad?, reconociendo la victoria de Dios sobre su pueblo, dice lo siguiente: merece un lugar de honor entre los mejores poemas épicos que se hayan escrito a lo largo de toda la historia bíblica, por el contenido de drama que tiene, por el contenido de cumplir con todos los requisitos que la profecía hebrea necesitaba, ¿no? O evidentemente no es la misma poesía que a lo mejor tú y yo conocemos. La poesía hebrea tiene otras características, ¿verdad?, muy diferentes a la poesía moderna, ¿no? Y cuando este historiador y poeta empieza a ver lo que esta mujer había escrito, decía: merece un lugar de honor
entre los mejores poemas épicos que se hayan escrito, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si tienen tiempo estaría bueno que lo leyeran un poquito con más a detalle. Esta poesía o este cántico está en el capítulo 5, versículos del 14 al 18. Jueces capítulo 5 del 14 al 18. Su magnanimidad, que es la otra característica de Débora, bueno, en este sentido podemos ver que era una mujer con un corazón increíble, ¿verdad? Hace rato estudiaba esta palabra magnanimidad, se las voy a poner aquí también para que la podamos entender un poquito mejor. Dice benevolencia o clemencia, una mujer con grandeza y elevación de ánimo, ¿no? ¿Cómo vemos su magnanimidad? Bueno, cuando Barak se acercó y le dijo, ¿verdad? Casi con berrinche, si tú no vas, entonces yo no voy. Débora pudo haber dicho, no, pues no voy, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¿No? Como para decirme qué hacer o si voy o no vas, tú vas. Casi, porque yo estoy al liderazgo, ¿no? No, al contrario, vemos una mujer, ¿verdad? Que estuvo dispuesta a renunciar a su comodidad, porque la palabra de Dios dice que está en un lugar pues bonito, ¿verdad? Cumpliendo con su papel, es una mujer, ¿verdad? Ya no tiene por qué ir a los lugares a donde los hombres iban, pero ella estuvo dispuesta a renunciar a su comodidad para también buscar el bien del pueblo, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito acerca de Débora, y vamos a terminar con este profeta anónimo, ¿verdad? Este profeta que entra en escena en los tiempos de Gedeón. Lo podríamos situar en Jueces capítulo 6, versículos del 7 al 10, ¿verdad? Para hablarles rápidamente un poquito acerca de él, hagan de cuenta que antes de que Gedeón se levantara para librar al pueblo de los madianitas, que ya llevaban 6 años, hermanos, llevaban 6 años sufriendo enfrente de los madianitas, pero estos enemigos eran un enemigo fuera de serie, ¿verdad? Era un enemigo que aparecía justamente cuando se daba la cosecha del pueblo. Aparecía 1 o 2 veces al año, pero aparecía en el momento justo, ya que iban a alzar las cosechas, ¿verdad? Y que lo iban a repartir entre las familias, venían los madianitas y se llevaban todas las cosechas del pueblo. Después lo vemos en la historia de Gedeón, que ya el pueblo empezaba a esconder, ¿verdad?, lo que ellos mismos cosechaban, ¿no? Pero en este tiempo fue que Dios levanta a este profeta que es anónimo, ¿verdad? No podríamos investigar mucho acerca de él porque no tenemos un nombre no explícito, pero sí es mencionado, ¿no? La obra que él hizo entonces fue literalmente prepararle el camino a Gedeón, así le podríamos poner. Su obra fue prepararle el camino a Gedeón, ¿verdad? Hablando acerca de su estado espiritual, no sé si se acuerdan, pero se los voy a resumir. Cuando Gedeón, Dios lo llama, ¿verdad? En algún momento, antes de que Gedeón saliera a luchar contra los madianitas, Gedeón hace una cosa que es bien importante. Derriba, dice aquí, el altar de Balaal que su propio padre tenía, o sea, su papá se había inclinado a la adoración de Balaal y tenía un altar. Bueno, Gedeón lo derriba y también dice aquí que cortó el mástil de acera que estaba también junto al altar, ¿verdad? No, pero cuando el pueblo se enteró ya quería matar a Gedeón. Imagínense, si este profeta preparó el camino para Gedeón y vemos a un Gedeón que luchó contra este pueblo, ¿verdad? Tan impulsivo, imagínense la valentía que tuvo que haber tenido el profeta anónimo para presentarse a un pueblo tan idólatra y entregado a otros dioses, ¿no? Como si ahorita, por ejemplo, a Chema le dijera a Dios, no, pues te vas a enfrentar, digamos, ¿no?, con tu familia católica. Tú dirías, no, hombre, me matan, ¿no? Me cachetean, me expulsan de su casa y me van a decir de todo, pero esa era tu labor. Porque después de ti va a venir a lo mejor alguien más que va a ganar ya su corazón para Dios. Pero aunque te cacheteen y te
corran de tu casa y te digan aleluya, lo que sea, de alguna forma tú le estás dando entrada al profeta que viene después de ti, ¿no? O a Gedeón. Literalmente ese fue su papel, ¿no? Entonces, en cuanto a su estado espiritual, podemos decir a lo mismo que los otros, un hombre lleno de valentía y de temor a Dios, ¿verdad? Un hombre con temor a Dios y con plena confianza en su poder y su respaldo. Un hombre que confiaba en el poder de Dios y en el respaldo de Dios en cuanto a las obras y mensajes que él tenía que presentar, ¿verdad? Este profeta fue seleccionado para venir a un lugar y predicar el mensaje divino, y esto indica que Dios vio en él un gran siervo que era auténtico y también era responsable, ¿no? No solamente vemos su estado espiritual, vemos su orientación histórica. Ustedes después lo van a ver en Jueces capítulo 6, versículo 10. El mensaje que este profeta anuncia hace como una recopilación de la historia que nosotros ya vimos anteriormente. Les habla acerca de Moisés, este profeta les habla acerca del desierto, este profeta les habla acerca de los juicios que tuvieron como pueblo, de las victorias, de cómo Dios los había sacado de Israel. Entonces vemos un hombre que realmente era estudioso en cuanto a la historia y los libros o escritos que ya estaban en ese tiempo, ¿no? Y en último lugar, vemos entonces su valentía. Como dijimos al principio, representar, o más bien presentarse delante de un pueblo que estaba tan entregado a la idolatría, requería de mucha valentía, hermanos. Entonces, estos son los tres profetas que vemos en cuanto a su obra, un poco de su persona también, antes del periodo de la monarquía. En el periodo más oscuro de la Biblia, que es el tiempo de los jueces, ahí estuvieron estos dos, Débora y también el profeta anónimo. Amén. Vamos a cerrar con una oración. Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos diste la oportunidad de terminar con el estudio. Gracias, Señor, porque seguimos creciendo y profundizando en las Sagradas Escrituras. Señor, yo te pido para que nos sigas dando ánimo, Padre, aunque seamos pocos, Señor, y confiamos que tú vas a ir añadiendo a los que tengan que venir, pero Señor, que cada uno de nosotros pueda seguir confiado, pueda seguir constante, Señor, y perseverante en este estudio, aunque es mucha información. Yo sé, Dios, que tú nos vas a ayudar a ir entendiendo la profecía del Antiguo Testamento. Señor, pedimos tu bendición y tu respaldo, que podamos ir con bien a nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.